Un saludo, amigos, y con mucho gozo y mucha alegría, porque estamos ya en la Navidad. Y hoy vamos a comentar uno de los evangelios de la Navidad. Como sabéis, tiene varias misas. La Navidad vamos a escoger el evangelio que hace referencia, que leemos en la misa del día. No en la del gallo que llamamos, en la de la vigilia de la noche, no en la de la aurora, sino en la del día, que es el prólogo de San Juan, los primeros versículos del Evangelio de San Juan. No se puede decir más en menos, 18 versículos, pero es toda una cristología, toda una definición y una presentación de lo que es la figura de Jesucristo, del Verbo hecho carne. Y además Juan tiene un objetivo en todo esto que nos va a decir, y es como decirnos desde dónde debemos mirar todo lo que nos va a contar después. Es como si nos abriera una ventana y nos dijera: desde aquí tenéis que ver todo lo que voy a contar después sobre Jesús. Pues vamos a ello, vamos a ver algunas cosas sobre estos 18 versículos. Comienza diciendo: en el principio existía el Verbo. Ya esa frase nos suena. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Nos está haciendo alusión a la creación. Por tanto, es como si nos estuviera diciendo: aquí empieza una nueva creación, aquí empieza un mundo nuevo centrado y basado en Jesucristo. Él es el que nos trae ese mundo nuevo. Bien, ese mundo nuevo que va a aparecer, ya antes de él existía algo, ¿no? En el principio existía el Verbo, es decir, lo que llamamos en teología la preexistencia del Verbo. Antes de crear el mundo ya existía el Hijo de Dios, ya existía el Verbo. Y además lo pone con este verbo en pasado imperfecto, él existía, con lo que nos está indicando que existía desde antes y que sigue existiendo. Por lo tanto, antes de la aparición del espacio y del tiempo, antes de que las cosas fueran creadas, ya existía el Verbo, ya estaba el Hijo de Dios. Nos dice: el Verbo estaba junto a Dios. Otros traducen: el Verbo estaba con Dios. Ninguna de las dos traducciones son exactas, porque lo que quiere decir esa preposición de con es más bien que el Verbo estaba vuelto hacia Dios. No solo que estaba a su lado, que estaba con él, sino que estaba vuelto hacia él. Es decir, que vivía de él, vivía de mirarle. Es como decirnos que entre el Verbo y Dios Padre había una intimidad enorme. Vivían el uno del otro, vivían mirándose el uno al otro. ¿Veis los detalles que nos va diciendo de este Verbo, ¿no? Que existía antes del tiempo, que tenía una intimidad grande con el Padre? Después nos dice: el Verbo era Dios. Tampoco creo que sea una traducción exactamente correcta. Sería más correcto decir: el Verbo era también Dios, porque si no podíamos confundir que este Verbo era el mismo Dios. No, era también Dios. Era Dios, pero no el mismo del Padre, sino otro segundo. Es decir, un Dios en dos personas, el Padre y este Verbo que es el Hijo. Él estuvo, nos dice también, en la creación de todo. Todo se creó por él y nada se creó sin él. Aquí hay una verdad muy grande, y es: todo lo que existe en tu vida ha sido creado y puesto ahí por Dios, por el Verbo. Nada de lo que hay en tu vida, lo bueno y lo malo, nada de lo que hay en tu vida ha sido puesto en ella sin la intervención del Verbo, sin la intervención de Dios. Por lo tanto, todo es para tu bien, porque Dios no hace las cosas para tu mal. Todo lo que hay alrededor en tu vida, sea lo que sea como sea, es para tu bien. Bien, y también nos dice que en él, en este Verbo, estaba la vida. Otra vez
nos lo pone en ese tiempo imperfecto. Quiere decir que estaba la vida y sigue estando. Es decir, ese verbo ha venido a este mundo y ha dado la vida. Desde que entró, Él la tenía esa vida, y desde que entra, la sigue dando esa vida. Esa vida está ya siempre con nosotros. Es la vida y como verbo la comunica. Ese verbo implica el estar comunicando esta vida. La vida era la luz, que se puede acoger o se puede rechazar. Algunos la acogen, algunos la rechazan. Y ese misterio se sigue dando hoy en día. Es el verbo, es el poderoso, Él es la vida, Él es la luz, pero esta luz se puede acoger o se puede rechazar. Bien, a cuantos la recibieron, también dice a cuantos creen en Él, por lo tanto igual a las dos afirmaciones. ¿Qué es recibirle? Pues recibir al verbo es creer en Él, confiar en Él. Bien, a cuantos le recibieron, les dio poder. Aquí cambia el tiempo del verbo y se va al pasado, al aoristo. Les dio poder. Aquí hay una verdad muy grande que San Juan defiende siempre muy firmemente, y es que no tenemos que esperar al final para que Dios nos dé los dones. Es decir, no hay que llegar a la resurrección para que Dios nos dé sus dones, sino que Dios nos los ha dado ya. Es decir, les dio poder, es decir, ya lo tienen, ya lo son. No necesitan el final, sino que ahora ya han recibido esta gracia de Dios. ¿Y qué consiste? En ser hijos de Dios, mejor dicho, en llegar a ser hijos de Dios. Este llegar a ser, es decir, el poder, el ser hijos de Dios, lo tenemos ya. Pero hay que llegar a ser, es decir, hay que ir completándolo, hay que ir haciéndolo crecer, hay que ir creciendo en esa conversión, en esa filiación divina que Dios nos propone. Esto es todo un estilo de vida, toda una ley de vida. Ya tenemos el don, ya lo somos, pero hay que irlo desarrollando y haciéndolo crecer cada vez más. Y esto se produce por obra de Dios, no por intervención de hombre, ni de la carne, ni de amor humano, ni de amor carnal, sino por obra de Dios, por obra del Señor, porque estos han nacido de Dios, no de ninguna situación humana. Es decir, no es lo humano, las cosas que nos rodean, lo que nos hace vivir y lo que nos hace crecer, sino que lo que nos da la vida y lo que nos hace crecer es esta presencia de Dios, esta actuación de Dios en nuestra vida. Y luego ya por el versículo 14 llega pues a lo más importante, al culmen, que es el verbo se hizo carne. El verbo, la palabra, lo llama en otros momentos, de suyo está indicando la comunicación. Es decir, este Hijo de Dios es comunicación, se ha dado así para comunicarnos todo, para enseñarnos todo. Y nos dice, se hizo carne, se hizo sarx en griego, que significa carne débil. Es decir, Dios se va a comunicar a través de la carne débil, a través de todas las situaciones humanas, incluso a través de las debilidades humanas. Dios siempre va a estar comunicándose a nosotros porque Él es comunicación. Y estableció su morada entre nosotros. Aquí hay una imagen preciosa, porque es la misma expresión que usaban para indicar donde Dios se hacía morada en el arca de la alianza. Sobre el arca de la alianza, en la tapa del arca, estaban los dos ángeles y en medio de los ángeles lo que se llamaba el propiciatorio, el lugar donde se ofrecían los sacrificios, en lugar de la presencia de Dios. Pues esto es, esta presencia de Dios que estaba sobre el arca, que solo se visitaba una vez al año el sacerdote y los demás no la veían nunca, pues esta presencia de Dios ya se ha hecho carne débil para todos. Es decir, en toda circunstancia humana se ve esta presencia de Dios ya. Incluso dice que es esta la gloria del Hijo único del Padre, que no dice exactamente que es gloria del Hijo, sino gloria como de Dios, como del Hijo de Dios. Es decir, que vemos algo de la gloria de Dios, no todo, y que de ahí
llegamos a Dios, es decir, no contemplamos toda la gloria de Dios. Aquellos que vieron a Jesús en carne y hueso en Israel entonces veían algo de la gloria de Dios por lo que podían llegar a creer, pero no toda la gloria de Dios. Nosotros tampoco vemos toda la gloria de Dios. En fin, un pasaje evangélico absolutamente maravilloso. Y desde aquí, desde aquí quiere que leamos todo el Evangelio. Todo lo que nos va a contar de Jesús, pues no nos puede contar toda la gloria de Dios, sino que nos cuenta algo para que creamos, para que lleguemos a ser hijos de Dios, para que conozcamos esta intimidad de Jesús con el Padre, a este preexistente, a este que lo ha creado todo y que actúa en todo momento en nuestra vida, esta presencia continua de Dios entre nosotros. No me queda nada más que deciros feliz Navidad y que disfrutéis esta liturgia maravillosa de la Navidad. Un abrazo a todos.